llevarlo a una porción bastante conocida, y quiero llevarlo al libro de los Hechos de los Apóstoles, un trabajo, un desarrollo muy interesante de la labor que estos hombres que Dios llamó, preparó, han dejado legajos, el trabajo de cada uno de ellos, por lo cual vamos, hermanos, a leer en el capítulo 5, y vamos a leer en este capítulo 11 versículos. Cuando lo tenga, se pone de pie para reverencia al Señor. Y dice en el libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 1, dice de la manera siguiente, y dice así: pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles, y dijo: Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustraeses el precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó e inspiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron, y sacándolo lo enterraron o lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué convenisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Amén. Oramos, hermanos, al Señor y le decimos: amado Padre, muchas gracias, porque Dios nos ha permitido estar donde deberíamos de estar, Dios, todas las veces que los, Señor, congregamos. Padre, usted que está aquí en medio nuestro, Dios, usted, Dios, es el único que conoce nuestro pensamiento, lo que hablamos, lo que oímos. Señor amado, Padre, en esta tarde le rogamos, le suplicamos que dé la fuerza necesaria a aquel Dios que tiene problemas difíciles de resolver. Dios, sabemos que usted es Dios, la razón por la cual, Padre, su iglesia está aquí. No queremos depender de nuestro conocimiento humano. Señor, no queremos vivir a nuestra manera.
Queremos regirnos bajo, Señor, su gracia, su bondad. Por lo cual permite, Señor, que en esta tarde cada uno de nosotros, desde el más pequeño hasta el más grande, pueda recibir lo que a cada uno nos corresponde. Y de ahí, Padre, poner en práctica todo el conocimiento para que Dios, los que están sin, Señor, su gracia, puedan darse cuenta, Dios, que verdaderamente usted cambia al ser humano. Por lo cual, Dios, aquellos que están hambrientos y necesitados de su palabra, llegue a sus vidas, no importa donde, señores, se encuentren. Traiga solvencia, traiga respuesta, traiga salvación, Señor, a cada uno de ellos. Y a su iglesia fírmela, Señor, porque los tiempos que vivimos no es para desperdiciarlos, Dios. Dios, en sus manos de amor los encomendamos. A usted sea la gloria, Padre. Amén, Señor. Y amén. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Pueden tomar sus asientos. Quisiera, hermanos, así rápidamente pensar sobre esta porción que hemos tocado y reverente a ello. Una historia bastante trágica. Yo no sé, mi querido hermano y hermana, si usted se ha detenido por algún momento en esta historia de dos personajes de un matrimonio, que a la verdad uno quizás al leerla se va a quedar impactado. Esta pareja no tuvo la oportunidad que usted y yo tenemos hoy. Fíjense, mis queridos hermanos, que a pesar que la iglesia primitiva, la iglesia del Señor, la que Jesús compró con su sangre preciosa, la que Jesús preparó a aquellos 12 discípulos, que son las bases fundamentales que Dios, hermanos, dejó en esta tierra, pues estos hermanos empezaron a trabajar y a poner todo empeño de todo el conocimiento que Dios les había otorgado. No solamente Dios les había dado palabras, les dio poder, les dio dominio propio, les dio autoridad para, hermanos, que ellos pudiesen reprender todo demonio, aún sanar a los enfermos. Las cosas iban bien cuando los discípulos empiezan a tomar las riendas del asunto. Todo iba bien, se habían organizado, dice la Escritura, que se convirtieron los primeros cristianos, escucharon la palabra de Dios, atendieron el mensaje de Dios, supieron que esa palabra era específicamente para ellos, de manera que se convierten, dice la Escritura, 3,000 personas. Esas 3,000 personas, como ya Cristo había preparado, delegado a aquellos hombres que iban a tomar las riendas espirituales para atender a aquellos hombres y mujeres en esta tierra que se iban a convertir, ese pueblo estaba súper delegados, preparados para hacer una obra tan especial, tan delicada. Pero Dios los había preparado a ellos y ellos estaban listos para atender las necesidades de aquellos hermanos que iban, hermanos, a venir a la obra de Dios, para ellos seguir siempre adelante. Y como dice la alabanza, adelante es la obra del Señor. Dice la Biblia, había un control total, había una asistencia bastante grande. Habían hermanos que habían sido delegados para saber qué hermano, qué hermana se había convertido, qué hermana, qué hermano tenía necesidades. Y dice la Biblia que estaban bien organizados, que habían hermanos que tenían propiedades, y dice que las vendían y las traían a los pies de los discípulos
para que los discípulos pudiesen entregarle de acuerdo a la necesidad de los hermanos, de tal manera que esa iglesia todavía sigue siendo ejemplo para nosotros hoy en día. Hoy las iglesias, hermano, es de lamentar. Y como dicen allá afuera, cada quien vela por su santo. Si los hermanos tienen o no tienen, a nosotros los ignoramos. Pero la iglesia primitiva, la iglesia que Jesús compró con su sangre preciosa de la iglesia primitiva, la vida de ellos, la conducta de ellos, el trabajo de ellos era muy diferente a la de hoy en día. ¿Verdad que sí? Creo que de nosotros los que estamos aquí, allá donde usted viene, habrá necesidad. ¿Algún hermano humilde está pasando por necesidades? Pregunto, algunos de ustedes lo están haciendo, pero quizás la mayoría no. Pero hay necesidades allá en nuestro país. Habrán personas, niños, hijos de hermanos cristianos que las niñas, los niños andan descalcitos. ¿Verdad que sí? Cuando usted ha ido, le ha llevado unas sandalias a esa criaturita. Quizás usted puede decir, pero yo no soy el papá. Ahí están sus padres para que ellos lo calcen. La iglesia del pasado no era así. Los hermanos que tenían un extra de propiedad la vendían y la traían a los pies de los discípulos. Los discípulos eran los encargados de poder ayudar a los hermanos que estaban en súper necesidad. Para mí, nosotros como iglesia no tenemos que ver por nosotros mismos solamente. Tenemos que ver por la necesidad de cada hermano. Una vez me dijo alguien, fui a visitar y me dice, hermano, aquí en Canadá no hay hermano que necesite. Y digo, ¿y por qué está aquí? Estamos aquí porque necesitamos salir adelante económicamente. Y no solamente necesitamos nosotros, sino también se necesita ayudar a otros que salgan adelante económicamente. No solamente para nosotros, también para otras personas. Lo poco mucho que usted hace, y si lo hace en el Señor, estoy seguro 100% que Dios, así como Dios, hermano, dice la Biblia, la gente de a su alrededor, donde estaba esta iglesia, dice que había hallado gracia, hermanos, de cómo la iglesia se conducía, veían para el pro del prójimo, ayudaban al hermano, ayudaban al anciano, a todos aquellos que estaban necesitados. Y la iglesia de ahora, ¿qué hace? Pero bueno, aquí dice la Biblia, había una organización bien preparada, bien, hermanos, hecha para atender la necesidad de hermanos en esa época. Y dice, le voy a leer en el versículo del capítulo 4, de aquí mismo, del libro de los Hechos, ahí cerquita. Y dice en el versículo 34 en adelante, así que no había entre ellos ningún necesitado en esa época. No había nadie que necesitaba, porque ya había sido solvente su problema a esos hermanos que necesitaban la ayuda, no solamente económica, estoy seguro que la ayuda también espiritual ahí estaba constante a favor de esos hermanos. Y dice más, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Ese era el trabajo de la iglesia.
deberíamos de hacer, hermanos. Así como lo oye. Y dice también más, versículo 36. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre. Dice 37. Como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Ese era el resultado de lo que Dios había hecho en el corazón de aquellos hermanos. Y bueno, pero la pregunta es, ¿qué o cuál fue la causa para que Ananías y Zafira pasara por esta trágica historia que no sé si a usted le ha llamado la atención? Hemos leído muchas veces, quizás usted alguna vez ha predicado referente a esta historia, pero ahora, hermanos, la pregunta es, ¿qué es lo que a ellos los llevó a esta trágica muerte para que aún ellos no tuviesen la oportunidad, como ahora nosotros la tenemos, de que ellos hubieran podido arrepentirse y no lo tuvieron? No hubo chance. ¿Se imagina si nuestro Dios la aplicara como se la aplicó a Ananías y Zafira? Quizás ustedes y yo no estuviéramos acá. No estuviéramos. Porque fíjense que quizás ellos, al ver de cómo aquellos que tenían propiedades las vendían, los movían a misericordia y decían, no, yo veo que estos hermanos carecen de materiales, vestimentas, calzado no hay. Dios los movía a misericordia, les tocaba su corazón. Y no solamente eso, pues ellos accionaban, vendían las propiedades, claro, no se quedaban sin casa, sin habitación, pero vendían lo que tenían y lo traían a los apóstoles, dice la Biblia. Quizás eso a este hogar lo llevó también a hacer lo mismo. Yo no sé cuál sería su idea, porque leímos en el versículo 36 del capítulo 4 de que este José, que los discípulos dicen que le pusieron por sobrenombre Bernabé, como que lo recibieron por la acción de bondad que él tuvo. Hicieron algo, hermanos, peculiar en la vida de José, que tanto así que le pusieron otro nombre, como que lo halagaron, hermanos. Y quizás al ver esto, Ananías y Zafira dijo, ¿no te parece, Ananías, excelente lo que los hermanos hicieron? ¿Te imaginas si nosotros vendemos nuestra propiedad que tenemos? ¿Te imaginas el agajo que lo van a hacer? Lo van a celebrar, lo van a presentar. ¿Y quién como Ananías, quién como Zafira? Yo no sé qué estaba pensando, pero algo lo llevó a hacer, y es la causa por lo cual fueron y vendieron la propiedad. Yo no sé si esperaban algún beneficio, o quizás esperaban, hermanos, que los discípulos le dijeran, mire, hermanos, les presento al hermano Ananías, a su esposa, este hombre dadivoso, mire ahora lo que tenemos, y lo que ahora ustedes van a recibir, lo van a recibir por esta pareja dadivosa. Pero el caso fue lo contrario de ellos. Dice la Biblia
a vender su propiedad. Y dice la Biblia que entre ellos, como que entre ellos convinieron y dijeron, quizás, porque dice allí la Biblia que sustrajeron del precio de la heredad que habían vendido. Y que para ello han de haber ellos conversado y el dicho entre uno y el otro, ¿no te parece, Ananías o Zafira, que esta heredad es mucha para darle a los hermanos? Y llegan pues hasta el punto, dice la Escritura, de quedarse con cierta parte. Yo quiero contarle, referente a esta porción que hemos leído, de algo real, no es inventado, yo lo vi. Por cierto, estos hermanos venían acá. Hace algunos años, cuando iniciamos esta obra, hubieron hermanos que, porque no habían medios, aunque estamos en un país fructífero, próspero, no teníamos los elementos necesarios para poder desarrollar la obra de una manera eficaz. Pero sí hubieron hermanos, una pareja, de que, por cierto, había vendido una propiedad y dijo a ella con el esposo, hermanos, a nosotros hemos acordado ayudar para la obra de Dios cierta cantidad de dinero para que compren un vehículo para el transporte de los hermanos. Y dijimos, dije, qué bueno. De manera que se compra el vehículo, pero como en esa época no había mucha asistencia, eran pocos. Algunos venían en bicicleta, otros pues venían en taxi. Y dije, ya teniendo el vehículo, a veces hacía los viajes. Los hermanos dijeron, pues ya se fue el hermano. Entonces pensamos y tiendo a dejar por cierto tiempo el vehículo parqueado por cierto tiempo para ver más adelante si podía usar. Y el transcurso que pasó este vehículo parqueado sin uso fue como un año. Pero el resultado es que al ver los hermanos que se había aportado el dinero para comprar este vehículo y que ahora está parqueado este vehículo, no se está usando para el propósito por lo cual se compró, ahora viene este matrimonio y dice, pues hemos pensado que nos regresen el vehículo. Pero les dije, pero hermanos, ustedes dijeron que era para la obra de Dios. Claro, el vehículo estaba a mi nombre, porque aquí ningún vehículo se va a poder conducir si usted no tiene, su vehículo no está a nombre suyo, aunque no sea de propiedad suya personalmente. Pero tiene que tener alguien que la documentación de ese vehículo esté a su nombre. Pero igual los hermanos dicen, queremos que nos regresen el vehículo. Ok. Yo no quiero pensar que por eso le sucedió a lo que le sucedió a esta pareja. ¿Saben lo que le sucedió a esta pareja después? Ellos me dijeron, queremos que nos dé el vehículo. Ok, le damos. Le firmé un papel, porque se tiene que firmar un papel para que ellos luego lo pasen a nombre de ellos o lo venden como quieran. Se lo di. La historia, hermanos, caso de ellos, todavía están con vida, creo. Pero ese matrimonio se desintegró. Problemas serios en ese matrimonio. Parece que habían comprado una casa, quedaron en la bancarrota. Y óigame, y estando en Canadá. Y yo, ¿cómo es posible?
Quizás uno puede tener una situación por haber actuado de una manera no prudente, pero uno puede salir adelante económicamente porque estamos en un país próspero. Pero en este caso, algo ellos hicieron mal y allí vemos el resultado. Yo no creo que esto haya sido porque así tenía que suceder. Ha de haber sido, espero que, pues, que no sea así como yo pienso, pero ahí se ve el resultado. Y el caso de esta pareja, pareciera que, hermanos, uno puede pensar, pero ¿qué tiene que ver si esta propiedad? Y como Pedro dice, bueno, pues la verdad, a ti nadie te dijo, vende la propiedad y tráela aquí porque hay mucha necesidad. Fue vuestra propia decisión, a nadie se le obligó, aunque había necesidades dentro de la obra de Dios, a nadie se le obligó de que trajeran los elementos necesarios para pagar cierta manera las necesidades que habían como iglesia en esa época. Igual pues salió de ellos. El problema fue de que cuando ellos dicen, bueno, vamos a vender esta propiedad y la vamos a traer a los pies de los discípulos. Traer a los pies de los discípulos es como traer una ofrenda a Dios, porque ellos, su trabajo, hermanos, era para Dios. Y allí está el problema. Y el otro problema es que ya le mencioné, que a saber si ellos dijeron, bueno, pues mejor quedémonos con esta parte. Y bueno, el resultado va a ser que nos van a también exaltar, a saber si ya los quiten los hermanos, los discípulos, como hicieron con José, poniéndole sobrenombre Bernabé. Quizás tú ya no te llames Ananías, que los discípulos te van a poner otro nombre. A Zafira también. Quizás algunas cosas ellos pensaron y las cosas les salió serias y lamentables. Yo creo que si ellos hubieran pensado, hubieran actuado de una manera positivamente, las cosas que acontecieron no les hubiera salido como ellos la vivieron. Además de eso, cuando ellos vienen, y digo el esposo primero, Ananías, viene, quizás, ¿verdad? Como cuando uno a veces viene a la iglesia y me pagaron, ahora pues yo traigo lo que corresponde, viene con gozo, con alegría, y es un significado pues que así Dios quiere ver a ese que trae ofrenda o diezmo. Amén. Porque Dios dice que cuando vayamos a dar a Dios, no lo demos con tristeza. Amén. Así dice la Escritura. Y yo creo que Ananías, cuando viene a los apóstoles, venía contento, aunque ya se habían acordado una parte, la habían dejado con ciertos propósitos mezquinos. Ahora pues llega Pedro y dice la Biblia, lo primero, en el versículo 2, y dice, y sustrajo del precio sabiendo también su mujer, y trayendo todo, dice, solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Pero alguien le había preguntado o dicho a Pedro, mira, Ananías acaba de vender una propiedad. Y ellos han acordado no traerla toda, acordaron quedarse con una parte. Pero dice en el 3, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Y lo que ya le comenté está en el 4. A él nadie le dijo,
si iba a dar o no fue de su propia voluntad. Y ofrecer algo a Dios. En el Antiguo Testamento aún, hermanos, dice que si alguien quiere recobrar de lo que dio para Dios, tiene que, hermanos, pagar más de lo que dio. Además de eso, si lo dio para Dios, hermano, pues ya no tiene que recobrarse porque fue para Dios. Lo interesante aquí es que dice la Escritura que Pedro le dice: ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Ahora podemos entender que cuando, como Ananías y como algunas veces nosotros, me acuerdo al inicio de esta pandemia, me dijo un hermano que venía acá: hermano, dice, como no podemos salir, no podemos congregarnos, me dice, hermano, yo quisiera que viniera porque quiero dar una ofrenda a la iglesia. Y me dice, y le digo, ¿cuándo quiere que vaya? Ay, le aviso, hasta ahorita sigo esperando. Hasta ahorita sigo esperando. Pero él dijo una ofrenda para la iglesia. No sé cómo le estoy yendo. Parece que ahora lo vi por allí. Pero dice el Señor, cuando ofrezcamos a Dios, no tardemos en cumplir. Porque Dios dice, no se complace de los insensatos. Es mejor, dice, que cumplamos. Porque si no cumplimos, hay uno que oyó, o lo que usted pensó no lo dijo, pero lo pensó. Y si no lo cumple, vendrán problemas serios, que si Dios a usted y a mí no lo ha matado, es por su gran e infinita misericordia de que todavía estemos en pie y todavía viendo las cosas y oyendo. Cualquiera puede decir, es que Dios no es igual como antes. Él dice, Hebreos dice, que Dios es el mismo de ayer, de hoy y por siempre, dice. Él no ha cambiado. El cambio es, hermanos, el propósito es que Dios no quiere que a usted le pase igual con Ananías y Zafira. Si es así, mi hermano, mejor no prometo. Pues está bien, no prometa. Y si es para Dios, menos. Pero en este caso, aquí vemos que cuando alguien va a dar algo y después se retracta por algunas circunstancias, que alguien puede decir, pero ¿para qué voy a traer este diezmo a la iglesia? El pastor no tiene necesidad, además de eso estamos en Canadá, o donde quiera que ese hermano se encuentre. Pero ¿quién es el que está interfiriendo para que esa persona hable de esa manera? ¿Será Dios? No. ¿Sabe quién es? El mismo que, hermanos, hizo que Ananías y Zafira extrayeran dinero de la propiedad vendida. Aquí Dios así lo dice. De que otros tengan otra diferente opinión, pues allá ellos. Usted ha visto que a través de los medios que hay, muchos hermanos están en contra de ellos. Y por eso, aunque yo digo, aunque esté en un país fructífero como este país, o aunque esté en un país pobre, pero si ese hombre, ese hermano, da lo que a Dios le corresponde y nunca se queda con lo que a Dios le corresponde, estoy seguro, hermanos, que nunca le va a faltar lo necesario en ese hogar. Que van a haber enfermedades, él se va a enfermar, la esposa se va a enfermar, los hijos se van a enfermar, pero estoy seguro que Dios tendrá, hermanos, compasión de ellos, porque ellos, hermanos, siempre están pendientes de darle al que Dios le corresponde. Yo he visto aquí personas, además usted las ha visto. Yo no concibo pues de que aquí en Canadá hay gente que de aquí, de este país, dice, por favor, una corita, un dolarcito. Pues este país es
aquí hay trabajo. El que no quiere trabajar es porque es un haragán. ¿Va que sí, hermano? Aquí hay trabajo y el que no quiere trabajar, que se vaya para otra ciudad. Porque la excusa que él puede tener, no, pues allá hay trabajo, lo que pasa es que no sé inglés. Pero aquí no hay ese problema. Aquí hay personas que le hablan español, ¿y para qué se va a preocupar para el inglés? Pero el caso de Ananías es diferente. Ellos, hermanos, pues no pudieron solventar su problema, no hubo un arrepentimiento. Pero Pedro le dijo, ¿por qué permitiste que Satanás terminara en tu corazón? A veces, si me pregunta a mí, a los primeros meses del año que yo empiezo, Dios me permite venir a este camino, sí, vino a mi corazón, a mi mente, decía, nah, hoy no voy a dar. Cuando me sobre. Me doy cuenta en la Biblia que Dios no quiere, hermanos, lo que nos sobre. Porque Dios, vea cómo Dios fue. Y siempre ha sido. Dice la Biblia, hermanos, que de tal manera nuestro Padre Celestial envía a su único hijo, lo único que tenía, no tenía nadie más. Y lo envía a esta tierra y le dice, hijo, te mando a la tierra para que tú salves a cada pecador que hay allá en la tierra. No importa que sea pobre o sea rico o humilde, que lo que sea, vas a ir a dar tu vida por ellos. Dice, hermanos, que a Dios no le importó que su hijo viniera a esta tierra para dar su vida por ese pecador, esa pecadora, que ahora usted y yo éramos. Ahora, por la gracia de Dios, dice la Biblia, somos salvos, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero aquí está la influencia del diablo. No voy a dar ahora, voy a ver si doy la otra quincena. A esto lo llevó la desgracia. Y dice más, mintieron. Porque dice acá en el versículo 4, ya Pedro de haberle dicho, sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. La mentira, sea pequeña, sea grande, es mentira. Y el que, hermano Ananías, haya sustraído de la heredad y traído una parte a los pies de los discípulos, este hombre era un hipócrita. No estaba trayendo lo genuino. Como tal, él había vendido la propiedad. Así tenía que hacer. Ellos habían visto que José había traído el total de la heredad vendida, totalmente. Y ellos no lo hicieron así. Ellos, mis queridos hermanos, vienen ahora a pagar una consecuencia, una historia trágica que nosotros como iglesia no deberíamos estar poniendo en práctica, porque tarde o temprano a usted y a mí nos puede pasar también. A su momento esperamos que no. Pero Dios, hermanos, nada se le olvida. Quizás uno dice, no, es que quizás el Dios de aquel tiempo sí actuaba. El Dios de ahora no actúa. Espérese, Dios no puede pasar la factura. Uno puede decir, pero hermano, aquí en este país no hay necesidades. ¿Y por qué estamos nosotros aquí? Porque hay necesidades que nosotros queremos resolver.
Hay necesidades allá en su país. Hay necesidades que se tienen que resolver. Pero la otra es que después que esto sucede, cuando Pedro le dice, ¿por qué dejaste que Satanás, dice, permitieras que Satanás minara tu corazón para que mintiendo, mire, una situación seria, hermano. Ahora dice en el versículo 5, al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Hoy, como las cosas han cambiado, la gente vive como quiere, hace lo que quiere, nunca pasa nada. Como no ha habido una cosa similar a la que vivieron Ananías y Zafira, que ellos no la pudieron contar porque inmediatamente mintieron, dejaron que el diablo le minara su corazón para no dar lo que ellos habían dispuesto antes positivamente. Y como todas estas cosas, hermano, que ahora nosotros vemos, no han pasado como en el caso de Ananías y Zafira. La gente vive bien relax, tranquilo, hace lo que quiere, vive como quiere. Pero ojo, ya dije y usted sabe, nuestro Dios sigue siendo el mismo. De que a usted y a mí no nos ha pasado ningún mal, es porque Dios dice es paciente para con todos. Él no quiere aplicarle como se le aplicó a Ananías, que mire, hermano, dice, no, pero si yo mentí, me puedo arrepentir. Qué bueno, ¿verdad? Pero Ananías no lo tuvo. Allí no dice, pero Pedro, yo me arrepiento de mi actitud negativa, me retracto y ahora pues yo voy a traer lo que guardamos. No la tuvieron. Y se habla de una iglesia, hermanos, que bien organizada, trabajaba para el pro de la ayuda económicamente de los hermanos, económicamente mal. Pero Ananías no tuvo el chance que usted y yo tenemos. Por lo menos ahora uno dice, en verdad, o no usted ha pensado que a veces uno dice, bueno, pues, debo en la casa, tengo que mandar este dinero a mi familia. Tengo que pagar el vehículo, tengo que pagar el sofá, los muebles, lo que sea. Y pues la verdad no me sobró. Hay otra vez. Pero nosotros en alguna vez, a mí me gusta, hermanos, las palabras que habló Josué. Cuando dice la Biblia que tuvo un sueño y dijo, verdaderamente aquí está la presencia de Dios. Porque dice que en el sueño veía que bajaban, subían y bajaban ángeles en una escalera. ¿Verdad? Y allí fue donde él prometió y dijo, Señor, si tú me permites ir a Canadá, te prometo que me sacas de esta miseria en la cual me encuentro. Te prometo que los diezmos voy a apartar para ti, Señor. Es, hermanos, que cuando acordaron con su suegro y Josué, no fue casualidad. Es que era un hombre que lo que prometió lo cumplió. Y le voy a decir algo. Ese vehículo que tenemos, fíjese que solo una persona, y estoy seguro que Dios está bendiciendo a esa persona, a ese hermano, que me dijo, yo me motivé, dije, ¿cómo quisiera decirle yo a los demás hermanos? Porque dije, vamos a comprar un vehículo nuevo, nunca hemos tenido un vehículo nuevo, y lo vamos a comprar. Y yo confiado de que Dios iba a proveer, y Dios lo proveyó. Pero fíjese que nomás un hermano me dijo, hermano, yo he dispuesto dar $1,000 para el vehículo que se va a comprar. Solo un hermano. ¿Y los demás hermanos qué? Todos sabían,
les participé. Pero como yo no les iba a decir, hermano, mire, fulano, mire, me dio esto. No. Estoy seguro que si ese hermano se conduce así, estoy seguro, hermano, que nunca le va a faltar lo necesario. Que otro puede decir, ¡qué tonto! Si eso le llamamos tontera, pues pregúntele a Pablo lo que dice. Si vivir en Cristo es tontera, ayudar para el pro de la obra es tontera, pues yo sigo en esta tontera. Porque al final, ¿qué es lo que me está diciendo Pablo? He terminado la carrera, ¿verdad? Ahora lo que me espera, la corona. Y no solamente a mí, sino a todos aquellos que creen en Dios. Pero no solo de palabra. A mí ya me han enojado, hermanos, porque una vez dije, todos los que no dan diezmo son unos grandes ladrones. Y no lo digo yo, está aquí en la Biblia. ¿Va que sí, hermano? Está en la Biblia. Si no estuviera ahí, no. Y esto se lo dijo Dios al pueblo de Israel. Dijo, todos vosotros me habéis robado. Y miren, y dijeron ellos, ¿en qué te hemos robado nosotros? Y Dios les dijo, en vuestros diezmos y ofrendas. Han habido personas, hermanos, que según, yo no sé cómo le ha ido a esa persona, pero según ellos quieren creer de que, como que uno vea, pues como no sé cómo le podría decir, pero tanto así que han habido personas que ya le he dicho, en la ofrenda han dado billetes de Canadian Tire. ¿Sí saben? Billetes de Canadian Tire, esa es moneda, es dinero. Pero ese nomás se puede usar en Canadian Tire, en la tienda que está ahí. Usted va recolectando esos billetes, no los tire en la basura. Llega a recolectar unos $30. Usted quiere comprar algo que valga eso, vale más, nomás le añade unos $1 más para completar. Pero que alguien me salga de que, según inteligente, ¿verdad? Dice. Y ahí se da cuenta que sale un billete de Canadian Tire. De a 10, de a 50 centavos. ¿Usted cree que eso Dios lo ve con agrado? Yo no sé cómo le ha venido a esa persona. ¿Será eso inteligencia? No. Porque esa ofrenda, como dice, si vamos a dar algo, como aún dice, si usted y yo tenemos algo con algún hermano y estando en la iglesia nos acordamos que nos hemos peleado, hermano, venimos enojados, o quizás solo está allí el que se peleó y aquel no vino. Dice la Biblia, deja ahí tu ofrenda, no la des. Ponte primero a cuenta con tu hermano y después de la ofrenda. Quiere decir que Dios, hermano, si ese hombre ha tenido conflictos con el compañero o con algún hermano, tiene que arreglar primero su vida para que Dios acepte su ofrenda y la reciba con agrado. Ese hermano, esa hermana que va a recoger la ofrenda, la puede, hermano, ahí él dar. Pero ante los ojos de Dios, Dios no la recibe. Mucho va a haber dado ese hermano, Dios 1,000, 2,000, 3,000. Pero tiene problemas con ese amigo, con ese hermano, Dios no se la recibe. Y en este caso, Ananías no tenía ese problema. El problema es que había acordado él con su mujer de quedarse con una parte. Y eso lo llevó a que, hermanos, muriera Ananías. El asunto es que después de esto, dice la Biblia, donde ya leímos, que habían pasado 3 horas después que ya Ananías había sido difunto. Los fueron a enterrar, dice, aquellos jóvenes, y se habían quedado por ahí, hermanos, afuera en la puerta. 3 horas después, va, hermanos, la esposa de Ananías, va a Zafira. A saber qué aplausos, ahora que ya trajimos la ofrenda, a saber qué aplausos nos van a dar. Ahí viéndoles, entre Zafira, entre esposa de Ananías. No sabía lo que le tocaba. Ya contenta el nombre. Ahora así como José, que le cambiaron el nombre, a saber qué nombre me van a poner. A saber si me van
mala o dadivosa, generosa, porque eso dice la Biblia que significa el nombre, hermano, de José. Dice, hijo de consolación, levita, hermano. Entra, dice la Biblia, 3 horas después que su ex esposo ya era difunto. No le contaron. ¿No te has dado cuenta, Zafira, que tu marido lo acabamos de ir a enterrar? Cerrada la boca. Iba ahí quizás con hermanos con una buena presentación, pero ahora llega Pedro y le hace una pregunta. Y mire cómo le contestó. Dice, entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. ¿Qué sucedió ahí? Mintió. Y la mentira, para algunos, como que no les interesa. Pero la mentira es uno de los 10 mandamientos de que ahí está. Y digo, no mentirás. Porque dice la Biblia, el mentiroso no va a heredar el reino de los cielos. Y mire la causa, que el juicio vino instantáneamente a ellos. No tuvieron el chance de arrepentirse. Quizás se arrepintieron, pero no hubo. Aquí ni muy diferente. ¿Se acuerda que de aquel mago que se había convertido según? Y que él su idea era, porque los discípulos, él veía que ponían manos en enfermos los discípulos y que hablaban en lenguas. Y ahora viene Simón el brujo y ahora le dice, Pedro, dame de ese don. Pero hermanos, cuando él le dice dame, le trayó su billetillo. Y cuando yo le digo esto, que por lo menos Pedro le dice, arrepiéntete de tu pecado al cual te encuentras. Pero Ananías y Zafira no dice nada de eso. Los únicos que por haber, hermano, aquí, ellos mentido y darle oportunidad al diablo que él les puso en su corazón de tener, aparte lo que de la heredad, lo llevó, hermano, a morir instantáneamente. ¿En verdad vendiste la heredad en tanto? Dijo Zafira, sí. Y dice la Biblia 9. Y Pedro le dijo, ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu Santo? He aquí a la puerta, a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido. Y te sacarán también a ti por mentiroso. Iglesia, quizás usted yo al principio así era, hermano. Decía, bueno, si me sobra doy, si no, no. Además de eso, había personas, mi familia me decía, hey, todavía vas a la iglesia así, y estás ofrendando y me sí. No seas tonto, hombre. Mira el pastor, mi pastor que tenía yo acá, hermano, pues una casa lo llevó una vez a la casa de segunda planta, bien bonito. Las hijas en la universidad, pues, pero por lo que yo recibí, no seas tonto, hombre. Ahí estás alimentando al pastor. Otro, un pariente. Usted porque quizás no ha habido nada, no le pasó nada, y yo no espero que le vaya mal. Yo espero que Dios lo bendiga, lo prospere en gran manera. Dé o no dé. El trabajo que va a hacer Dios en usted, si lo hace y lo aplica como está aquí, espero que nunca. Pero han habido personas, tenemos una familia, de que le digo, ellos nunca han estado de acuerdo en dar de lo que ellos han recibido materialmente.
¿Sabe cómo están? Y son personas preparadas. Sacaron su bachillerato comercial, otro sacó, parece que para ser director de una escuela. No tienen absolutamente nada. Y digo, son jóvenes estudiados. Casi la mayoría está en las lonas. ¿Cuál ha sido el problema? Nunca de los nunca, según han estado de acuerdo en darle lo que a Dios le corresponde. ¿Y qué está pasando ahí? Es que el Dios que quiere la Biblia es el mismo. ¿O no, iglesia? Sí. Ananías no tuvo el chance de reflexionar y en verdad le regalo. Pero de aquí adelante, yo, como Josué, prometo, Señor, que tú me bendices, yo voy a apartar primero esto. Yo antes dije, si me sobra voy a dar. Como oía a mi alrededor lo que me decían. Eso es tontera. Dije, la verdad, no, mejor no. Más cuando decía el número, $800, 80. Pero hermano, el 10% no es mucho. Lo más me queda. Pero usted ahora no puede contar, todavía puede reflexionar. Ananías, mira, no lo tuvieron. Y la otra, hermanos, que la gente que estaba allí, a saber si estaba pensando, qué tontos estos hermanos, pero este tiene, este no tiene, no lo necesita, hay unos que se valen, no importa. Pero aquellos hermanos sí aportaban. Pero dice la Biblia, aquí donde leímos en los últimos capítulos, en estos versículos que leímos, dice la Biblia, en el versículo 11, oiga, dice así, vino gran temor sobre toda la iglesia. Vino temor de todos los hermanos. Al ver esto, murió con las palabras que dijo Pedro a Ananías. ¿Por qué mentiste al Espíritu Santo? No ha mentido a los hombres, sino a Dios. Y al decir las palabras, al suelo, muerto totalmente. Pero hermano, me dice la Biblia que en una oportunidad cuando Pablo se extendió en el mensaje, estaba uno en una ventana y ese local tenía tercera planta, se descuidó, se durmió y cayó. Y dice la Biblia así, ese joven cayó muerto allá abajo. Pero ese joven bajó Pablo y si estaba muerto, así dice la Biblia. Pero cuando Pablo bajó, le dijo a los hermanos, este joven no está muerto. Dice la Biblia, estaba allí, oró por él y lo presentó, hermanos, vivo. Pero en la situación de Ananías, miren, otro caso muy diferente. La Biblia dice, toda la iglesia, aquí dice, había venido a ellos un gran temor, ¿saben? Ese temor no hay en la iglesia ahora. De los que afuera, pero aquí sí tenemos temor de Dios. Por eso estamos aquí. Amén, hermano. Entonces, hubo gran temor de la iglesia, de los hermanos que estaban ahí. Y ojo, no solamente de los hermanos. Fíjense qué impacto, hermanos, había. Porque me dice la Biblia que las obras que hacían los discípulos, la gente que estaba alrededor de la ciudad, dice que, hermanos, habían hallado gracia de parte de los hermanos, porque los hermanos estaban ahí en las casas, en la iglesia, compartiendo el pan en armonía, y todo lo tenían en común. Ahora casi no. Yo le digo al hermano, como iglesia, hermano, algunos invítese, hermano, aunque hayan ganado igual, hermano, lo voy a invitar ahora domingo, no vaya a desayunar ni almorzar, lo invito a comer pizza ahora. Pero que salga de su corazón, ¿verdad? Porque el Señor dice,
Es mejor dar que recibir. Le va a decir, no seas tonto, te vimos allá comiendo en el Tim Hortons, quizás en Subway o Subway, como la gente quiera pensar, o estaba en Pix y dándole comer a esto. No, hombre, no seas tonto, se está valiendo de ti. Ahí está cayendo, hermano, el diablo queriendo usar para que usted no siga haciendo eso. No, la iglesia, hermano, tenemos que ser así, dadivosos. Amén, hermano. Yo no sé qué es lo que le enseñan en otro lugar, pero aquí veamos la iglesia primitiva. No puede decir de otra iglesia, tampoco le voy a decir, nosotros somos. No, hermano, pues es el propósito de Dios. Que cualquier necesidad, vean los impíos. Ahora están usando las redes sociales. Cualquier necesidad. Ahí sale un video de un niño, de una señora que la van a operar, un niño que pues no tiene bicicleta, quiere transportarse para otro lugar. Hay gente impía que lo está tocando. Y con eso está mandando dinero. Mandamos para esto. Hay gente que no tiene casa. Se unen los impíos, hermanos, y construyen la casa. ¿Y la iglesia qué hace? Yo le digo al hermano, a mí me gustaría que estableciéramos un plan con detalles, hermanos, genuinos, sinceros. Dale, hermanos, aquí a cada uno el que aporta, mi hermano, tanto hay aquí. Y si usted me pregunta ahora, tenemos $30,000 en la cuenta. Eso tenemos. $30,000 tenemos. Cuando hay alguna necesidad, habrá más necesidad. Digo, yo no sé si a usted le llama la atención cuando ve los videos. ¿No lo siente usted? ¿No se siente usted mal, hermano? Que una señora que está sin casa y que, digo, en el sentido de que mejor los impíos están ayudando a la gente. ¿Y la iglesia qué hace? Nada. Pero ni la mosca los mueve. No digo que se olvide de su familia. No solamente haga para el pro de la gente y usted olvidando de su familia. No. Acuerde primero su familia, pero también acuerde de la gente que necesita. Y eso es la iglesia primitiva que actuaba como en la iglesia nosotros. Porque ahora la representación, hermanos, que Dios tiene en esta tierra, ahora es usted y yo. Ahora, ¿cómo somos nosotros? Allá le dicen a los amiguitos de que tienen sus hijos o su hija, mira, qué bonitos zapatitos tenés, ¿por qué no morrer? Anda a trabajar, dile a tu papá que te compre. Mi papá está en United States, te quiero. ¿Por qué uno no le puede comprar? Y dice, no, mire, pues dárselos. Alguien quizás más de alguno de ustedes, cuando lo ve con un par de zapatos Nike o Adidas o qué sé yo, otro tipo de nombre, quizás le dicen, mira qué bonito, ¿por qué no me lo regalas? ¿Cómo nombre? Dame tus chancletas y más, tus zapatos, no mis zapatos. Porque usted sabe que al venir aquí se compra otro mejores que eso. ¿Verdad que sí, iglesia? Sí. Sí, hermano, vaya con esa idea. Se va con unos zapatos y de esto lo voy a regalar a fulano de tal, porque lo necesita. Pero salió del corazón, ¿verdad? Dios lo va a bendecir, mi hermano. No seamos solamente para la familia, para la gente que está a nuestro alrededor. Y esto, dice la Biblia, termino. Había, dice, gran angustia. Vino, dice allí, gran temor. Quiere decir que ahora nadie, ¿verdad? Ser cristiano, no, pues aquí mire lo que Pedro dijo. Pues, ¿por qué ha mentido? Inmediatamente dice, murió el Ananías. Pero qué lindo que usted y yo no hemos muerto. Estamos vivitos. Podemos reflexionar. No sé cuál es su vida. O usted no está agradecido porque está aquí en este país. Mire, ¿cuántos hay ahora? Y algunos, hermanos, tienen su casita, su carrito. Ahí va. Qué bueno. Qué bueno. Pero si no se olvida las cosas de Dios, más Dios lo va a bendecir. Que allá le va a decir, es tonto. Si esta es tontera, yo sigo igual como esta tontera. Estoy engordando al pastor. No importa, ese es el compromiso. Si roba o no roba, es el problema de él. Que lo hacen, ¿verdad? Pero le digo, si nosotros, poquito aquí, aunque usted no está de planta aquí,
perenne, porque es temporal, con cuentas claras, ¿verdad? Hermano, miren, así es mi idea es, si los impíos están, hermanos, usando estos medios, varios, miren, dicen allá, Julano, dice, no quiere nombres, pero aquí pues le mandó esto. Y la iglesia del Señor, ¿qué está haciendo, mi hermano? Yo le digo, ¿cómo quisiera que nos uniéramos y hiciéramos así? Cada hermano que viene acá, y yo sé que hay ese hermano ahí donde él vive tiene necesidades, hay varias necesidades en esa población. Algún hermano que está una hermanita que pues queda viuda, o hermano, un hombre ya de edad que no trabaja ni tiene hijos y los nietos lo olvidaron y viven una vida precaria, pues ¿por qué no? Mire, hermano, pues vamos a requerir una ofrenda y vamos a poner ese dinero directamente. Pero ¿cómo se va a hacer para enviarla? Se puede buscar los medios. Y así. No vea que la iglesia tal o el nombre tal. Es que sea para la gloria de Dios. Que si nos conocen, hermanos, que no nos conozcan porque somos rateros, sino que los conozcamos. Pues, no creo que sería la única ahí en la iglesia que, hermanos, también aportan para eso. Yo creo que hay bastantes, pero también usted no está excepto en eso. Podríamos trabajar en ello. ¿Sí? Qué lindo sería que una persona que aún nosotros ni conocer, esa persona está en una situación seria, grave, y que por la ayuda que se le mandó, ella pueda recobrar su salud. Yo digo, mi visión es, ¿verdad? Pues estamos lejos y sabe que fue una iglesia, hermanos, acá en este país. ¿Qué tal si esa hermana tiene mal testimonio de todos los hermanos de allí, y que por esa causa ella viene hasta se convierte? Uno nunca sabe. Uno nunca sabe. A mí me gustaría trabajar así. Algunos de ustedes lo están haciendo, yo sé, porque me lo han dicho. Adelante, excelente, hermano. Si no hay ese acordamiento, no hay un acuerdo, pues cada quien lo puede hacer. Pero sería magnífico, yo estoy de acuerdo en eso. Se leyó ese hermano, se convirtió, no, pero lo hicimos para la gloria de Dios. Otro hermano que viene, mi hermano, pues ya averigüé, fulano está en una miseria, ayudémoslo también, vámonos. Y así, hermano, sí. Pues aquí en la iglesia sí, hermano. Aquí dice, si usted lee desde el 17 del capítulo 4, o desde el 32 hasta el 37 del 4, así va a dar cuenta la gente. Veía la necesidad de los hermanos y decía, no, pues vamos a vender y vamos a ayudar a los hermanos. Venían los discípulos y se los daban. Ellos se encargaban de, hermanos, repartir de acuerdo a la necesidad de los cada hermano. ¿O no hay necesidad en su pueblo? Hay necesidades. En México, hermanos, en Guatemala, en Honduras, en El Salvador, en Nicaragua, hay mucha gente olvidada por los gobiernos. Nosotros que estamos aquí no podemos ayudar. Sí. Unámonos, hermano. Pensemos en eso, porque al final, no dice la Biblia, que al final, pues, todo lo que nosotros, usted hicimos, cuando estemos ante el tribunal de Cristo, dice el Señor que de acuerdo a lo que hemos hecho, será pasado como por juego, a ver si merecemos un galardón, ¿verdad? Pero si lo hizo de corazón, allí, ¿verdad?, andará usted con su corona, con diferentes galardones. ¿Ha visto usted en el aspecto militar hombres, hermanos, sean chaparros o grandes, con un montón de condecoraciones, ¿cómo le dicen? Condecoraciones aquí en el uniforme, que ya ni le cabe donde ponerse, pero hermano, ¿cómo se lo ganó? Si lo ganó con poner el dedo a alguien o yo no sé. Pero anda bien lleno ese lugar de condecoraciones. ¿Se imagina usted cuando usted ande ya con el Señor? ¿Pero por qué? Porque
ayudó a su prójimo. Y eso, hermanos, ahora como que brilla por su ausencia. La iglesia del Señor tiene que tomar los principios como la iglesia primitiva. Que aquí fallaron, todo iba bien. Siempre hay en todas partes. Siempre hay ovejas negritas. Pero usted no es oveja negrita, usted es oveja del Señor. Amén, hermano. Es que quiera Dios que hermano, o como iglesia, no sé, ¿verdad?, cuál va a ser nuestra historia cuando el Señor nos llame. Cómo fue su conducta, cómo usted se la llevó. Pero al final, Dios no quiere que usted y yo pasamos una trágica historia, que después de haber oído lo que aquí le pasó a esta historia de esta pareja, le pase a usted igual. ¿Cuál será nuestra historia? La historia, hermanos, de Ananías y Zafira fue trágica. Dios no espera que usted le pase la misma o Él le pase la factura de la conducta como usted la ha llevado en esta tierra. Amén. Terminamos allí y vamos a orar. Y así, mis queridos hermanos, aquí como iglesia, no sé si nosotros, nuestra conducta, como la hemos llevado, si la llevamos como de aquel hermano que los discípulos le pusieron otro nombre, pues es el carácter de la iglesia que tiene que hacer. Creo que no es tarde para que usted y yo, si es que somos iglesia, podamos nosotros, si vamos a ofrecer algo a Dios, acuérdese que si no nos ha pasado nada en nuestras malas actitudes, y quizás dijimos, ahora yo voy a apartar esto, pero en eso se presentó una necesidad y ahora dijo, mejor no. Qué problema, ¿verdad? Que después uno en el camino ve que las cosas empiezan a salir mal. Pero si usted y yo empezamos a ver el video de las actitudes pasadas, empezamos a ver exactamente a dónde estuvo el error o el problema. Es que hoy usted sí puede reflexionar, y qué bueno que Dios no nos ha pagado como le pagó a Ananías. Dos personajes que experimentaron una muerte instantánea por su conducta de vida que llevaban. Dios no quiere pagarnos a nosotros igual como ellos, sino que entremos en reflexión para que llevemos una vida consagrada a Dios, y que así de la manera Dios nos siga respaldando. Es que pregunto, hermano, como iglesia, no sé si usted como iglesia estará pasando por algún problema. Creo que aquí está Dios para resolver su problema, mi problema, cualquiera que sea. Y le hago la invitación. Yo no sé por qué estará pasando lo que está pasando, pero usted si tiene la oportunidad, cualquier cosa que usted reconoce que no está bien, usted sí puede pedirle a Dios, Señor, perdóname, cambia mi vida, Señor, mi manera de pensar, mi manera de vivir. Quiero vivir, Señor, una vida consagrada a ti. Yo no quiero pasar consecuencias como la de que pasó a Ananías y Zafira. Mi vida quiero, Señor,
que hoy usted sabrá cómo llevar las cosas y teniendo esta oportunidad, usted y yo sí tenemos la oportunidad de pasar al frente, orar ahí donde está, como usted siente, y cerrar sus ojos a Dios y al Señor. Quizás su comportamiento no ha sido bien, pero no es tarde. Ojalá que Dios pueda hacer rema en su corazón y Dios pues le dé una larga vida en todas las áreas de su vida. Resuelva su problema de hogar, resuelva su problema económico, le dé la capacidad de actuar bien, positivo, un hombre entregado a Dios. Y yo sé que vamos a ver la mano de Dios manifestarse en su vida, no importa lo que se encuentre. De tal manera que usted sí puede en esta tarde reconocerlo de la vida como usted y yo debemos llevar. Ananías no la tuvo, la esposa menos, pero la iglesia sí. Los que ya murieron, los que dejaron de hacer mientras tuvieron vida, nunca se arrepintieron. De acuerdo a lo que hicieron en esta tierra, van a recibir recompensa. Oramos. Invito a que me ponga de pie.